callado. Listo. Chao. Chao. Gracias. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Erika Prieto, hago parte del equipo de producto de Microsoft para Educación. El objetivo de esta sesión es realizar un entrenamiento de cómo manejar con todo este tema coyuntural las clases de manera virtual a través de una herramienta de Microsoft que se llama Microsoft Teams. Esa herramienta permite tener lo que estamos haciendo en este momento, digamos que eventos en vivo, y adicionalmente permite tener como videoconferencias, como plataformas que hemos utilizado actualmente, no sé, videoconferencias o videollamadas que hemos trabajado a través de herramientas como WhatsApp, como Skype for Business. Entonces, Teams me permite tener un aula o una opción de aula virtual a través de una herramienta de Microsoft. Vamos a trabajar o vamos a ver cómo podemos acceder a Teams. Para tener acceso a Teams hay diferentes maneras. La primera es entrando al navegador por primera vez y escribiendo portal.office.com. Allí vamos a iniciar sesión con nuestras credenciales corporativas, es decir, con las credenciales que ya la Secretaría nos ha brindado de manera previa. Entonces, la primera interfaz que vamos a visualizar es de esta manera. Voy a hacer una sesión in private. Vamos a ver que no me entre directamente. Acá ya hay una sesión iniciada. Les voy a mostrar con este navegador una opción in private. Entonces, entramos al navegador la primera vez, escribimos portal.office.com y él nos va a mostrar esta pantalla. Aquí es donde ingresamos nuestro correo y nuestra contraseña para que posteriormente nos envíe o nos redireccione a una pantalla como esta. Entonces acá vamos a encontrar todas las funcionalidades que tenemos dentro de nuestra suite, correo electrónico y los demás servicios de la suite de Office o de Microsoft 365. En este caso vamos a encontrar la opción de Microsoft Teams, que es la que necesitamos. Si en este listado no lo encuentran de manera inmediata, simplemente damos clic en todas las aplicaciones, nos va a mostrar todo el listado de aplicaciones a las cuales tenemos acceso y posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a dar clic sobre Microsoft Teams. Él nos va a enviar o nos va a redireccionar a la página de Teams a través del navegador. Entonces, esta plataforma o esta herramienta la podemos utilizar desde cualquier navegador, sea Edge, sea Google, sea Firefox, de cualquier dispositivo, vamos a poder tener acceso a la opción web. Pero si nosotros lo queremos instalar y tener instalado localmente y no lo tenemos previamente, cuando damos clic sobre la opción del navegador, podemos ir a la opción del icono que aparece en la parte superior derecha. En algunos casos aparecerá nuestra foto si ya la tenemos precargada, o si ustedes de pronto están realizando el ejercicio, podrán visualizar que les va a aparecer las iniciales de sus nombres. Allí vamos a dar clic y nos aparecen todas las opciones de Teams, entre ellas descargar la aplicación de escritorio. Y automáticamente inicia a realizar la descarga. La instalación es como cualquier aplicación, siguiente, y posteriormente nos va a solicitar nuevamente nuestro usuario y contraseña para iniciar sesión. En este caso, vamos a trabajar con este espacio en el navegador. Entonces, cuando ustedes entran a Teams, van a ver una plataforma como esta, con un panel en la parte izquierda donde vamos a tener múltiples opciones. Vamos a tener un centro de actividades. Este centro de actividades ustedes lo van a poder familiarizar como el centro de actividades que tienen o que trabajan hoy por hoy en las redes sociales. Facebook tiene un centro de actividades donde va a centralizar todas las notificaciones para que no les llegue o no los abrume con spam en el correo electrónico de todas las actividades que se van realizando. Tenemos un entorno de chat para poder tener comunicaciones uno a uno o uno a varios con los miembros de la comunidad o en este caso de la institución. Y tenemos una opción de equipos. Muy probablemente si no hemos trabajado con esta opción, cuando entremos por primera vez nos va a aparecer en blanco. Entonces vamos a empezar a trabajar o a realizar esas actividades o esas clases de manera virtual a través de esta opción que serían los equipos. ¿Cómo podríamos empezar a trabajarlo? En la parte superior nos va a aparecer la opción de unirse a un equipo o crear uno. Vamos a dar clic allí y vamos a dar clic en crear equipo. Acá tenemos 4 diferentes opciones para crear esos equipos de clase. Uno, que ya nos indica que es una clase, donde de manera predeterminada nos va a diferenciar los docentes de los estudiantes y así vamos a tener mayor control
en la configuración de esas clases. Para el docente va a ser mucho más sencillo realizar esas configuraciones cuando ya se crea el equipo como clase, porque él simplemente va a decir, de mi clase son 5 o 10 estudiantes, yo voy a definir los usuarios o agregar los usuarios de esos estudiantes y ya él de manera predeterminada me va a hacer una configuración de un espacio de trabajo para un entorno virtual. Entonces, este es el que vamos a trabajar hoy. Vamos a dar clic en clase, me va a solicitar un nombre, entonces, por ejemplo, podemos poner clase de Ciencias Sociales. Si ustedes de pronto tienen o manejan diferentes tipos de clase, le pueden agregar caracteres numéricos si lo requieren. No van a tener ningún inconveniente. Entonces, clase de Ciencias Sociales 1, o si están trabajando por aulas, no sé, Ciencias 1101, Ciencias Sociales, lo podrían agregar. Podrían agregar una descripción, grupo del curso 701, y pueden crear ese equipo. Él empieza a hacer una configuración interna posteriormente y acá me indica cuáles van a ser los alumnos y cuáles van a ser los profesores. Hay que tener mucho cuidado acá y es que la herramienta de manera autónoma me muestra quiénes son los alumnos y quiénes son profesores, pero yo soy la que defino, de acuerdo a los roles que asigne acá, los permisos que le voy a brindar. Es decir, por ejemplo, acá yo voy a empezar a agregar, Natalia Jaramillo me aparece automáticamente como estudiante. El cargue de los usuarios y el relacionamiento de si es docente o estudiante no va de cara al docente que va a crear esto, sino es una parte administrativa que ya previamente se ha configurado. Entonces acá yo lo único que voy a hacer es que voy a buscar de mi listado los estudiantes. Ya de manera predeterminada, pues él debería diferenciarlos. Entonces yo los voy a agregar a estos como estudiantes, pero adicionalmente en este grupo de ciencias sociales, yo como docente colaboro con otro docente. Entonces, lo puedo agregar también. Si yo adicionalmente dentro de mi clase cuento con el apoyo de pronto de un estudiante destacado que me sirve como monitor y quiero que ese monitor pueda tener capacidades para ayudarme a calificar tareas, asignar tareas y demás, también podría agregar un estudiante como profesor, pero esto le daría mayores privilegios sobre el equipo. Si definitivamente no lo quiero hacer de esa manera, simplemente diferencio entre alumnos y profesores. Y le doy en la opción de agregar. Una vez le doy en la opción de agregar, automáticamente a Hugo Patiño, en este caso como docente, y a estos 3 estudiantes, les va a llegar un correo electrónico notificándolos de que los invitaron a ser parte del equipo Ciencias Sociales. Si por X o Y motivo el estudiante, o en este caso el docente, de pronto es un docente que es suplente y no tiene una cuenta con un dominio que haga parte de la institución, yo también lo podría invitar. Entonces voy a poner un ejemplo, mi correo personal, y va a quedar automáticamente relacionado como invitado. Va a poder participar del equipo, pero va a tener, digamos que ciertas limitaciones de lo que puede llegar a ser. Pero lo puedo vincular para que también haga parte. Bueno, perdón, en el caso del profesor no lo puedo hacer porque todos los profesores quedan como administradores y un invitado jamás va a poder ser administrador. Entonces, si se dieron cuenta, automáticamente me lo relaciono como estudiante porque va a quedar con ciertas limitaciones. Entonces, podría visualizar información, pero no la va a poder borrar. Esto es lo que yo podría realizar cuando creo un equipo. Entonces, él automáticamente me va a generar este espacio de trabajo para trabajar mis clases virtuales. Acá nos indica que me dan la bienvenida al nuevo curso y me indica cómo cargar material de clase y cómo configurar un blog de notas de clase. Ese blog de notas de clase es un cuaderno digital. Es decir, yo voy a poder cargar contenido de manera digital como si tuviera a los estudiantes en mi aula de clase y les tuviera un libro con instrucciones o ellos estuvieran llenando su información en un cuaderno. Vamos a hacer la configuración de ese blog de notas de clase. Al darle clic allí, automáticamente me va a desplegar a la parte superior a una pestaña que ya está preconfigurada que se llama blog de notas de clase. Entonces yo le voy a dar clic en configurar uno. Él siempre me va a mostrar la opción de jalar uno que ya exista, si ya tengo un nivel de maduración en el trabajo virtual a través de Teams, o crear uno en blanco. En este caso vamos a crear uno en blanco para visualizar cómo es la experiencia de cero de cómo trabajar las clases a través de Teams. Entonces, lo primero que nos va a indicar es cómo va a funcionar ese blog de notas de clase. Nos va a indicar que va a haber un espacio colaborativo, entonces se podría asimilar ese blog de notas de clase como un folder gigante
con muchas opciones de agregar diferentes secciones o materias. En este caso, ese espacio colaborativo va a crear o se va a crear de manera predeterminada en el momento en que lo configuremos ahorita y acá nos va a decir qué permisos tiene. Es decir, el profesor puede editar el contenido, el alumno también puede editar contenido, por eso es colaborativo. Va a haber una biblioteca de contenido donde el docente puede agregar el contenido para los cursos, el material de clase. En este caso, ese espacio, el profesor va a poder editarlo, pero el alumno solo va a poder visualizarlo, no va a poder borrar información. Y va a haber un espacio individual para cada estudiante. Yo agregué 3 estudiantes acá, ahorita de manera predeterminada me va a crear 3 espacios diferentes para cada estudiante. Para el profesor puede editar, siempre el profesor va a tener como todos los privilegios y el alumno solamente va a poder editar su propio contenido y visualizar su propio contenido. No va a poder visualizar el espacio que se haya asignado para otro estudiante. Entonces, esto es para tener una comunicación individual, una asignación de actividades de manera individual con cada uno de los estudiantes. Y le voy a dar clic en siguiente. Acá me van a aparecer diferentes espacios. Entonces, volvamos al ejemplo del folder gigante. Cada una de las materias asignadas sería este espacio, material entregado, notas de clase, deberes y cuestionarios. Entonces voy a tener esas secciones divididas donde voy a poder agregar diferentes hojas de acuerdo a las actividades que esté cargando. Y si yo requiero asignar o agregar diferentes secciones, lo puedo hacer. Por ejemplo, si estoy trabajando laboratorios. Laboratorio semana 1. Laboratorio semana 2. Así sucesivamente voy a poder crear diferentes secciones. Y yo le voy a dar clic en crear. Listo. Entonces, él se toma su tiempo para realizar ese alistamiento de las notas de clase o de ese espacio que vamos a trabajar. Entonces, mientras él realiza la configuración de manera automática, vamos a volver a nuestro espacio de equipo. Nosotros creamos este equipo de trabajo para la clase de ciencias sociales. Él de manera predeterminada me crea un espacio o un contenedor de información. Entonces, aquí vamos a tener un espacio de información que se va a llamar general y vamos a tener la comunicación con todos nuestros estudiantes de manera ilimitada. Vamos a tener un espacio de publicaciones, que es este espacio inicial, y este espacio inicial lo podemos asemejar o para que los chicos puedan tener como una similitud, se parece un poco a la red social de Facebook, a ese muro de Facebook donde los chicos actualmente realizan las publicaciones de cualquier tipo de contenido. Cualquier tipo de contenido me refiero a que hay un espacio en la parte inferior, dan clic sobre la A, y este espacio es similar a enviar un correo electrónico. Entonces, por favor, buenas tardes. Bien. Entonces, se puede agregar cualquier tipo de contenido en este espacio. Adicionalmente, para también familiarizarlo con las redes sociales, se tiene una opción de mención. Entonces, lo que hoy por hoy hacemos en redes como WhatsApp o Facebook, que a través del arroba, nosotros podemos etiquetar a una persona específicamente. Al hacer esto, en este caso a Natalia Jaramillo o en su defecto a Luisa, les llegará una notificación directa del mensaje que se acaba de publicar. Pero si yo lo quiero hacer con toda mi clase, también lo podría hacer. En este caso, puedo volver a dar clic sobre esta opción y acá en la parte superior me aparece una opción que dice anuncio. Y yo podría decirle mañana la clase inicia 10 a.m. Y puedo agregar un contenido adicional. Y en este caso, podría agregar una descripción o etiquetar en este caso a todo el equipo. Entonces, el equipo o la clase que sería Ciencias Sociales, a cada uno de ellos les llegaría una notificación. ¿Y cómo lo verían? Ya les voy a mostrar. Entonces, se realiza la publicación. En este caso, la docente Erika Prieto realizó esta publicación y acá yo tengo una sesión iniciada con un estudiante que se llama Luisa Montoya. En este caso, Luisa, acá le aparece ya la invitación al equipo de Ciencias Sociales. Entonces, yo voy a ver en ese centro de actividades qué ha pasado. Primero, fue invitada o la agregaron al equipo de Ciencias Sociales y de una vez la redirecciona a ver lo que se ha agregado en ese equipo. Acá le dice que la han mencionado en una publicación y es esta. Si se dieron cuenta, inicialmente la mostró como resaltada.
Esa publicación fue la que se hizo y acá les muestra resaltado como en rojo dónde fue mencionada. Y acá les aparece como una notificación de @ porque se ha mencionado. Y acá apareció otra vez la mención que se hizo de todo el equipo. Ella hace parte del equipo Ciencias Sociales, por tanto la notificó. En la notificación que se hizo acá directamente hacia Natalia y hacia Luisa, a los demás miembros del equipo no les llega una notificación acá en el centro de actividades, únicamente cuando se menciona la persona específicamente o todo el equipo como tal, en este caso toda la clase. De esta manera puedo hacer publicaciones que de manera directa generen una notificación y que los estudiantes sí o sí tengan la opción de poder visualizar esa publicación que se realizó. Vamos a ver nuevamente a nuestro espacio del docente, que en este caso es Erika Prieto. Entonces, nuevamente acá, adicionalmente a esas opciones, puedo tener una trazabilidad del comunicado. Puedo darle una opción de respuesta, como hoy por hoy lo trabajan los chicos en las redes sociales. Entonces, en Facebook hacen una publicación y alguien le responde. Volviendo acá al ejemplo. Muchas gracias, profe. Y realizan su publicación. Pero si adicionalmente en este caso quieres realizar otro tipo de publicaciones, lo puedes realizar. Y es que también tiene disponible temas de emojis, pero esto, si lo requieren, se puede deshabilitar también. En la misma respuesta también tiene una opción de memes o de stickers en este caso, que son stickers como educativos, de acuerdo a diferentes categorías. Entonces, por ejemplo, una hojita, si es una clase de biología. Y GIFs para familiarizarlos con los entornos actuales de Facebook y de WhatsApp. Entonces, este material es lo que se denomina internamente como material divertido. Si dentro de la clase ustedes consideran como docentes que estas opciones se salen de control, ustedes pueden ir al equipo que crearon o a la clase que crearon. En esta parte, en los punticos, son más opciones, pueden administrar el equipo. En este caso, yo estoy con el usuario de Luisa, que sería el estudiante, ella no podría realizar mayor cosa. No le aparece la opción de configuraciones, solo visualización. Voy a ir al docente que fue el que creó el equipo. Entonces voy a darle clic en administrar el equipo y aquí él ya tiene más configuración. Entonces va a ir a la opción de configuración y acá me aparecen múltiples opciones que yo tengo para las configuraciones de ese equipo. Una de ellas es el material divertido. Ese material divertido yo lo podría, pues primero, filtrarlo si lo requiero, que sea muy estricto, es decir, en el caso de los GIFs, que no me va a aparecer cualquier tipo de contenido o que sea moderado. O si definitivamente se salió de control, lo puedo bloquear. Al bloquearlo, vuelvo nuevamente al canal general, a la publicación, y si se dan cuenta, lo único que me va a aparecer son los emoticones. No me va a aparecer la opción de los GIFs, ni la otra opción de los stickers. Solamente me va a dejar de manera predeterminada esta opción. Entonces, son las opciones que yo tendría o la posibilidad que tendría para tener ese control. Adicionalmente acá, yo puedo empezar a clasificar o a organizar esa clase de ciencias sociales y lo voy a hacer a través de canales. Entonces, en esta opción nuevamente, en los punticos de más opciones, tengo la opción de administrar el equipo y de agregar canales o agregar nuevos usuarios y demás. Entonces, le puedo asignar un nombre a ese canal. Entonces, en la clase de ciencias sociales, yo como docente la podría gestionar de diferentes maneras. Uno, puede ser a través de las actividades que esté realizando o de los temas que esté visualizando, pero si de pronto en mi contenido programático son muchos temas, pues podría tener 15, 16 canales. Pero si por el contrario lo quiero centralizar en los cortes, podría realizarlo también. Entonces, corte 1, le agrego una descripción y podría definir una privacidad también y ya les muestro cómo funciona ese tema de la privacidad. En este caso lo voy a dejar estándar y quiere decir que solamente va a estar, que va a estar disponible para todos los miembros del equipo, es decir, para todos los estudiantes. Si yo quiero crear un canal específico para tener una comunicación un poco más privada con algunos estudiantes o en su defecto con el docente que tengo agregado también en el canal o en el equipo en la clase de ciencias sociales, lo podría realizar. Entonces, en este caso, como va a ser el corte 1 para todos los estudiantes, lo voy a dejar estándar y lo voy a agregar.
Esto quiere decir que todos los chicos que hacen parte de la clase de ciencias sociales y los docentes van a poder visualizar este canal. Pero yo quiero crear un canal privado para tener una comunicación privada con el docente y en este caso con mi monitora, donde vamos a definir el contenido de las clases. Agrego una descripción si lo requiero, lo voy a seleccionar como privado, es decir, va a ser accesible solo para un grupo específico. Ese grupo específico hace parte de los usuarios que ya hacen parte de ciencias sociales. No puedo agregar usuarios que no hagan parte de ciencias sociales. Y lo agrego. Acá me va a indicar que identifique cuáles van a ser los alumnos. En este caso, Natalia va a ser el ejemplo que tengo acá abierto, que sería Luisa. Luisa va a ser mi monitora y de profesores yo había agregado a Hugo. Pero yo quiero agregar a otro docente que yo vi acá, que sería William. Yo a William no lo agregué en el equipo de ciencias sociales, pero de todas formas acá me aparece, lo voy a agregar. La plataforma automáticamente identifica que el usuario no es miembro del equipo, por tanto no me permite ingresarlo o agregarlo. Yo le doy en reintentar, me va a volver a arrojar el mismo error, simplemente lo saco. Y lo mismo pasa con los estudiantes. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá. Milena Suárez. Yo a Milena tampoco la agregué como estudiante. Le vamos a dar clic en agregar. Y me aparece el error. Entonces la vamos a sacar. Entonces en este caso voy a agregar a Luisa como estudiante y el profesor para poder participar en ese canal privado donde vamos a agregar el contenido de clases. Si se dan cuenta en estos canales que acabo de crear, tanto el privado como el de corte 1, me aparece nuevamente la opción de publicaciones. Vamos a ir a corte 1, aparece publicaciones. En general, se me crea de manera automática ese blog de notas de clase y otras opciones que ya les voy a mostrar. Entonces, volvemos al tema del blog de notas de clase. Como este canal general está disponible para todos los chicos o para todos los miembros de esta clase, tanto estudiantes como docentes, entonces el blog de notas pues va a quedar disponible para ellos. Acá me da una bienvenida y me indica cómo puedo trabajar ese blog de notas de clase y me da una breve descripción de cómo realizar las actividades. Yo puedo visualizar esas páginas que les decía o esas secciones. Entonces, esta es una página donde me está dando la bienvenida y acá hay una opción de respuesta a preguntas frecuentes y me envía enlaces de ayuda de todas las herramientas de Microsoft para poder entender cómo puedo trabajar ese blog de notas de clase. La biblioteca es el espacio donde yo podría publicar la información o el material de clase. Recuerdan que al inicio nos indicaba cómo iban a hacer esos permisos. Y acá también me explica cómo o me da ideas de cómo trabajar esa biblioteca de contenido. Yo puedo agregar diferentes páginas acá de acuerdo a la necesidad o si de pronto por error agregué una, simplemente doy clic derecho y elimino la página. Ahí me va a indicar o me va a generar una alerta de que si deseo eliminarla de forma permanente, como una advertencia de que estoy realizando la eliminación de un documento. Entonces, lo puedo eliminar. Cuando la agrego, pues simplemente agrego un título y podría ser material, clase, ciencias sociales o el título que yo desee. Y acá el espacio de agregar información es muy similar a como hoy hemos trabajado con las herramientas de Microsoft como Word, Excel y PowerPoint. Pero esta opción de biblioteca, como les decía, solamente va a permitirle editar al docente. El espacio colaborativo. Recuerdan que les dije inicialmente que a los estudiantes les crearía un espacio directamente, digamos que de manera predeterminada cuando los creara. Estos son los usuarios o las personas que yo agregué como estudiantes. Automáticamente me creó ese espacio. Entonces, para Erika Prieto me va a crear un espacio con el laboratorio semana 1, con el material entregado, con el laboratorio semana 2, con las notas de clase y los cuestionarios. Aquí yo como docente empiezo a agregar el contenido. Ustedes pueden acá compartir o adjuntar archivos si lo requieren, insertar imágenes, enlaces, trabajar un cuaderno como si fuese un libro de matemáticas. Entonces, agregar diferentes opciones. Digamos que tienen un sinnúmero de opciones dentro de este cuaderno digital. No vamos a entrar en detalle de las opciones porque si no, digamos que no alcanzamos o no nos alcanza el espacio para ello. Pero dentro de esa bienvenida tenemos
mucho material para poder entender cómo funciona. Lo único adicional a una opción de Word, Excel o PowerPoint es el espacio que tenemos de matemáticas. ¿Cómo funciona el espacio de matemáticas? Para darles una explicación. Por ejemplo, estamos en laboratorio semana 1 o en cualquier página. Acá vamos a agregar el laboratorio. Acá yo voy a ir a insertar. Yo le voy a decir que voy a insertar algo relacionado con matemáticas. Entonces acá me indica cómo puedo trabajar ese espacio y los ejemplos que podría llegar a tener. Entonces, ¿cómo lo podría trabajar? Simplemente voy a dibujar si lo requiero. En este caso, si tengo un dispositivo, una tableta, estoy trabajando sobre una tableta, lo puedo realizar. O si estoy trabajando desde mi equipo con mouse, no hay problema, yo simplemente selecciono la opción si es pluma o marcador y el color que requiero de acuerdo a la paleta de colores. Entonces, por ejemplo, negro. Y voy a escribir X al cuadrado más 3. Entonces, tengo esa opción de matemáticas. ¿Qué pueden hacer tanto los estudiantes como los docentes? Hay una opción de selección acá. Yo doy clic y lo que hago es seleccionar todo el recuadro de lo que acabo de escribir. Acá me aparece nuevamente matemáticas. Yo doy clic sobre matemáticas y él me va a hacer la conversión y me va a decir si es realmente lo que escribiste o si lo quiero corregir. Yo le doy sí, eso es realmente lo que acabo de escribir. Entonces, él me va a modificar la ecuación como a un entorno mucho más digitalizado para poder tener un mejor control de ese espacio. Y ya tengo como tal, digamos que mis notas de clase de lo que es el espacio de matemáticas. Adicionalmente, acá me muestra opciones para resolver esas ecuaciones, números reales y números complejos. Voy a seleccionar nuevamente la ecuación y le voy a dar clic en activar o desactivar matemáticas, si lo requiero. Y me va a mostrar las opciones de acuerdo a las necesidades que tenga. Está un poquito demorado. Entonces acá me va a indicar qué opciones puedo tener para desactivarlo, el tiempo de espera, si quiero darle opción para que resuelva la ecuación, de los pasos de la solución, presente una gráfica o no. Entonces yo le puedo dar a aplicar, en este caso ya están activadas, simplemente las cierro. Entonces, de esta forma pueden trabajar todo el espacio de matemáticas a través del bloc de notas. Otra de las opciones importantes que tienen a través de este espacio de clases virtuales es que pueden tener una opción de tareas. Esta opción de tareas les aparece de manera predeterminada en el canal general. Yo le voy a dar clic en crear y tengo dos opciones de crear tareas. Una es crear un cuestionario y nuevamente me aparece una opción desde existente cuando ya tengo un nivel de maduración o ya he empezado a trabajar con todo el espacio de clases virtuales. Entonces yo le voy a dar clic en cuestionario. Acá automáticamente me muestra cómo agregar o crear un nuevo cuestionario. Si yo no tengo ninguno creado, simplemente le doy clic en nuevo formulario y me abre un espacio para empezar a crear formularios. Entonces, en ese espacio me va a indicar qué se puede realizar, crear encuestas fácilmente, cuestionarios y analizar datos. Entonces, le voy a dar clic en la opción de crear un formulario. Aquí me va a mostrar diferentes opciones. De esas opciones, me muestra cómo agregar un nuevo título y acá hay una de opción múltiple. Entonces, en el caso que yo quiera hacer un quiz o un formulario con respuesta múltiple, podría seleccionar esta. Por ejemplo, ¿qué tanto conoces sobre la historia de Colombia? Por poner un ejemplo, mucho o poco. Entonces acá, si yo voy a seleccionar varias opciones de respuesta, puedo agregar otra. Y así sucesivamente voy agregando las diferentes opciones de respuesta. Cuando estoy haciendo la configuración o cuando estoy realizando la edición de este formulario, yo puedo habilitarlo para que el estudiante o en este caso la persona que responda a ese formulario pueda seleccionar varias respuestas y que haya una respuesta obligatoria, que no pueda pasar o saltarse esa pregunta sin dar una respuesta. Y yo puedo tener diferentes mezclas
de los formatos de pregunta que puedo realizar dentro de un solo cuestionario. Es decir, ya hice esta opción de esta pregunta con opción múltiple, puedo realizar una donde la pregunta sea abierta. Entonces, acá podría dejarla abierta, que dé una respuesta larga o que la respuesta sea corta. Y puedo agregar otro tipo de pregunta. Esta va a ser como con una calificación. Entonces, por ejemplo, esta sería para preguntas no específicas, sino más generales. ¿Qué tanto? Como niveles de satisfacción y demás. Entonces, yo le puedo poner diferentes niveles. 5, 2, que no sean estrellas, sino que sea numérico, de 1 a 5. Entonces, ese tipo de preguntas también las puedo agregar, que sea una respuesta obligatoria. Y otro tipo de pregunta sería la fecha. Entonces, por ejemplo, y acá queda como formato de fecha. Entonces, así puedo empezar a agregar diferentes preguntas y nuevamente volver a empezar con el formato. Entonces, tengo diferentes opciones para agregar acá las preguntas. Acá hay una flecha que me permite tener como la clasificación o la prioridad de las preguntas. Si, por ejemplo, la pregunta número 1, yo debería haberla agregado al finalizar dependiendo del orden que le esté dando el cuestionario. Si de pronto el cuestionario tiene un orden de acuerdo a una lectura previa, pues simplemente lo que hago es dar clic sobre la pregunta y la ubico en la posición que yo quiera. Entonces, por ejemplo, la fecha de nacimiento de Simón Bolívar la puse como la pregunta número 1. Y en este caso, podría agregar otra. ¿Qué tanto conoce la historia de Colombia? Podría bajarla como para la última pregunta. Entonces, ese movimiento lo puedo tener. Si definitivamente considero que qué tanto le gustó la clase no es una pregunta apropiada, pues definitivamente la puedo eliminar. Entonces, puedo tener ese tipo de opciones. Acá puedo visualizar, en el caso de que ya haya finalizado, cuáles son las respuestas que se han realizado y el tiempo para finalizar las que voy a asignarles. Acá tengo una vista previa, es decir, cómo los estudiantes podrían visualizar el formulario. Yo puedo agregar un título. Entonces, en este caso, está formulario sin título, pero puede ser, no sé, parcial, examen final, y agregar una descripción. Por favor, tengan en cuenta el examen es el 30% de la nota final. Y volver a la vista previa. Entonces me aparece de esta forma. Yo quiero darle un poco más de personalización, puedo agregarle un tema o un color que me guste diferente. Puedo agregar diferentes imágenes, personalizarlas de acuerdo a imágenes que tenga cargadas en mi equipo, simplemente buscar. Entonces, ciencias sociales. Y realizo la búsqueda de acuerdo a las diferentes opciones que me muestra acá. Simplemente sociales. Por ejemplo, no sé, esta. Listo. Entonces lo que hace es personalizarme todo el entorno de la pregunta, vista previa, esta sería la vista previa. Adicionalmente, todas las herramientas de Microsoft cuentan con una opción de lector inmersivo para los estudiantes o docentes que tienen discapacidad auditiva, visual o algún tipo de discapacidad cognitiva. Entonces me genera una opción de sugerencias acá de cómo funciona y me hace una lectura inmersiva. Puedo regresar. Acá lo puedo compartir si lo requiero, obteniendo un vínculo para enviarlo. Puedo definir qué personas pueden responder este formulario y definir diferentes tipos de idiomas. Si lo quiero con diferentes idiomas, también lo puedo habilitar. Entonces, de esta manera ya creo como tal ese examen final para los estudiantes. En esta opción yo no necesito darle guardar, ni control C, ni nada de esas opciones de guardado, porque por estar en la nube o estar en un espacio de almacenamiento digital, automáticamente queda guardado. Entonces, vamos a volver a nuestra tarea y vamos a agregar un cuestionario existente, que es el examen final de hoy. Vamos a darle siguiente. Y acá
es donde empiezo a cargar esas tareas. Entonces, la tarea depende de ese examen final. No va a ser como tal un examen, sino lo voy a publicar como una tarea. Y yo puedo definir una categoría. Por ejemplo, en este caso, si es un docente que trabaja con muchas áreas o muchos cursos, dependiendo de eso, puede agregar esas categorías para empezar a organizarlo. Por ejemplo, yo, o en este caso, es un docente de ciencias sociales, pero también dicta química, también dicta biología. Entonces, yo podría agregar simplemente el curso 1101 para saber que es del curso 1101 de ciencias sociales. O si definitivamente en el 1101 solamente dicto esa materia, ya lo sé, agrego la categoría 1101. Para, en el proceso de calificación, saber que estoy haciendo la calificación de esto y ya les muestro cómo se visualiza. Acá puedo agregar las instrucciones, entonces, por favor, responder el cuestionario. Si yo voy a definir una puntuación, entonces en la parte, en este caso, no tiene una puntuación definida. Yo puedo asignar a un grupo específico o a una clase específica, si es a ciencias sociales o si lo quiero cambiar para otra clase, cálculo, fundamentos de ingeniería o la que necesite. Si le quiero asignar ese quiz a un solo estudiante o a todos, entonces digamos se lo quiero asignar solamente a Natalia o en definitiva se va a ir para todos los estudiantes. Puedo definir una fecha de vencimiento de esa tarea. Entonces podría decir que se vence el viernes 20 de marzo y puedo definir una hora. Puedo decirle que se vence a las 3:30 de la tarde. Hay estudiantes o en algunos procesos, pues entregamos o damos el lapso de tiempo de entregar extra tiempo. Yo lo puedo definir como docente si lo requiero o si no, definitivamente solamente dejo la fecha de cierre, pero podría, la fecha de vencimiento, perdón, podría habilitar esta segunda fecha. Esa segunda fecha podría decir que el 20 de marzo, si me lo entregan antes de medianoche, es decir, a las 21:30, pues obviamente ya validado y definido con el estudiante va a tener una calificación inferior. Acá nos indica, la tarea se publica inmediatamente y vence el viernes 20 de marzo. Se permiten retrasos en la entrega hasta el viernes 20 de marzo a las 11:30. No me va a dejar, digamos que un espacio diferente a ese, ya queda la tarea automáticamente cerrada y no se va a poder cargar nada adicional en ese espacio. Y le doy en la opción de listo. Ya queda la tarea, pero al hacerlo en este momento no quiere decir que a los estudiantes ya esta tarea la tengan asignada. Si se dan cuenta, la parte superior aparece descartar, es decir, eliminar, guardarla o asignarla. Yo podría guardarla como docente y tener esas tareas en borradores, simplemente como un trabajo previo y en el momento en que ya quiera que el estudiante realice la ejecución de la tarea, simplemente se la asigno. Al asignarla, acá ya me deja de estar en el estado de borradores, se cambia a asignado y automáticamente le va a aparecer al estudiante. Entonces vamos a visualizar acá. Acá hay una actividad ya. Entonces todavía no le ha llegado la notificación. Vamos a actualizarlo. Y listo, acá ya le aparece la notificación de la asignación. Es decir, ya Luisa Montoya como estudiante tiene la asignación de su tarea. Y acá le aparece asignación y lo han mencionado. Y acá le aparece la tarea, ver la asignación de la tarea. Acá aparecen indicaciones. Esta es la visualización de la tarea. En este caso, pues no hay una puntuación como tal por esa tarea porque realmente la puntuación se define de acuerdo a la solución del cuestionario. Entonces, resuelven el cuestionario, ella lo abre y esta es la vista que ellos tienen del cuestionario. Entonces, simplemente realiza fecha de nacimiento de Simón Bolívar, digamos que puso 3 de marzo, en qué fecha se fundó Bogotá, digamos que puso que el 7 de agosto, qué tanto conoce la historia de Colombia, nada, y le da a enviar. Listo, ya finalizó. Entonces, el docente acá tiene una notificación. Vamos a ir al centro de actividades y le va a indicar que se asignó, va a visualizar la tarea. Efectivamente aparecen cuáles son las tareas de su curso. Erika, Natalia y Luis no han entregado la tarea, pero Luisa ya la entregó. Entonces vamos a visualizarla. Y acá le van a aparecer las respuestas de Luisa Montoya. Y el profesor va a poder realizar
comentarios de acuerdo. Entonces, no es la fecha, no es correcto, y ya. Digamos que esa sería la calificación que el docente podría hacer. Acá le indica cuánto tiempo se tomó Luisa Montoya para resolver el cuestionario, y si ya todos los estudiantes lo resolvieron, yo podría pasar entre los estudiantes con estas flechas o seleccionarlos acá para poder visualizar. En este caso no me deja pasar porque fue la única persona que respondió. Yo podría visualizar las preguntas acá. Y acá me aparece también la opción de revisar siguiente, pero pues no existe. Y simplemente doy en la opción cerrar. Entonces ya hice la calificación. Acá me aparece entregado. Si quiero, puedo realizar acá unos comentarios adicionales sobre la tarea o entrar. Espérame un segundo porque no me dejó agregar acá. Ah, no, los comentarios se agregan desde acá, desde la tarea. Entonces, los comentarios que quedan solamente van a ser los que están agregados acá directamente dentro del formulario para el caso de los formularios. Y listo. Yo le puedo devolver al darle la opción de devolver, cerrar, le doy clic en devolver y simplemente en la parte superior le devuelvo la tarea. Esto quiere decir que a Luisa le va a llegar la notificación de los comentarios que puso el docente dentro del espacio de la tarea. Y así sucesivamente puedo realizar la calificación de las diferentes tareas que publique. Eso cuando es un cuestionario. Voy a volver acá y voy a crear otra tarea. Pero ya no va a ser un formulario o un cuestionario, sino va a ser una tarea más general. Entonces puedo agregar, no sé, sobre biología, de ciencias sociales, historia de Colombia. Puedo nuevamente agregar la categoría, puedo seleccionar la misma, porque va a ser para la misma clase. Las instrucciones, entonces, por favor, leer el documento y ta. Le puedo agregar recursos, entonces yo puedo decirle al estudiante que le voy a agregar los diferentes recursos y acá empiezo a seleccionar lo que ya he trabajado. ¿Qué tipo de recursos? Si acá en esta opción que ya les voy a mostrar he cargado información, de hecho la voy a mostrar previamente antes de la tarea, es en la parte superior, aparte de las publicaciones, tengo una opción de archivos. Y yo acá tengo una pestañita que se llama material, es una carpeta que se llama materiales de clase. Esta carpeta materiales de clase tiene unos permisos ya preconfigurados, no tiene ningún contenido, pero esta carpeta es para que los archivos de clase se publiquen, son de solo lectura para los estudiantes, es decir, ellos no los van a poder editar ni eliminarlos. Sí los podrían descargar, como cuando actualmente les envía un archivo por correo, pero no lo van a poder editar en línea. Entonces yo puedo cargar acá o carpetas o diferentes tipos de archivos de cero. Entonces podría crear un documento nuevo. Entonces, material de biología. No, material de historia. Por ejemplo, acá de manera automática crear ese documento de historia que les voy a asignar en la tarea. Entonces acá, por ejemplo, historia de Colombia, etcétera, 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 etcétera. No necesito guardar, como les dije previamente, sino simplemente puedo saltar por cualquier pestaña y ya el documento queda guardado. Entonces acá me dice que la última persona que lo modificó fue Erika Prieto. Entonces está el documento historia con un contenido. Yo voy a entrar. Si quisiera, lo podría seguir editando. Vamos a pasar al caso de Luisa. Luisa es la estudiante. Vamos a ver en equipos, en el caso de ciencias sociales, en general, y vamos a ir a archivos. Vamos a entrar a ese material de clase. Si se dan cuenta, a ella le aparece y le indica que es material de solo lectura. Va a aparecer el documento y acá aparece que es de solo lectura. Yo voy a entrar y solamente me va a dejar visualizarlo. Yo lo que podría hacer acá es iniciar una conversación. Entonces, habilitar un espacio de chat con el docente en ese documento, es decirle, profe, le faltó agregar X.
Entonces Luisa le envía esa notificación y va a quedar ese historial o esa trazabilidad sobre ese documento, pero ella no puede realizar ninguna actividad más sobre esa carpeta. Si se dan cuenta, dentro de material de clase no le aparecen las opciones de cargar o agregar, simplemente lo puede seleccionar y lo puede abrir en diferentes herramientas, ya sea Word Online o el Word local, o descargarlo si lo requiere, pero sería tener una copia del documento, no el documento en tiempo real. En este caso el docente, esta no es, en este caso el docente sí tiene la opción de editar. Entonces volvemos al equipo, archivos, materiales de clase, y si se dan cuenta, en la parte superior sí le aparece que pueda cargar carpetas, documentos nuevos, cargarlos desde su máquina. Entonces ya son archivos que he trabajado yo de manera local y los tengo acá en mi máquina. Y simplemente los voy cargando. Entonces, volviendo al tema de las tareas, cuando cargamos los archivos, acá nos aparece la opción en la parte superior de lo que se está cargando. Si ustedes quieren cargar archivos, pueden cargar hasta 10 archivos de manera simultánea y una vez carguen esos 10, seguir cargando o continuar cargando. O organizarlos por carpetas y empezar a construir sus propias carpetas. Volviendo al tema de tareas, vamos a crear nuevamente nuestra tarea con esos documentos que ya hemos compartido. Entonces vamos a crear la tarea. Bueno, acá ya tenemos la historia de Colombia como borrador. El documento. Simplemente vamos a agregar los recursos. Vamos a ir a OneDrive. Acá me muestra una carpeta de OneDrive. No cargado. Bueno, mientras nos muestra acá ya las notas el material de clase que cargamos, acá podemos ver el bloc de notas de clase que nosotros creamos. Si hemos cargado material ahí, también lo podemos compartir. Un vínculo, un enlace y una página web. Entonces, por ejemplo, si es un video de YouTube, lo podemos compartir. Simplemente el enlace. Copiamos la URL y la agregamos acá. El texto, historia de Colombia, y adjuntamos el video. Ese sería como una opción de material. Otra de las opciones es un archivo o documento nuevo que puedo crear. No me ha cargado todavía acá. O de los equipos. Entonces podría ir, si tengo material en otro de los equipos que estoy trabajando, simplemente lo selecciono o acá voy directamente al material de clase que me parece de manera automática. Y adjunto ese documento como material de ayuda o de apoyo para la actividad o la tarea que les estoy dejando. Acá, por ejemplo, los puntajes. Puedo asignar el puntaje. Voy a definir el criterio de evaluación. Yo ya tengo unos acá creados previamente, pero si yo no he trabajado con ese criterio de evaluación, puedo crear uno nuevo. Esta es la interfaz del criterio de evaluación. Entonces, le defino que le voy a dar un puntaje. Le voy a decir evaluación general. Entonces, si yo como docente manejo el mismo criterio de evaluación para todas mis actividades, lo puedo hacer, o si lo tengo por actividades. No sé, evaluación de talleres. Este tiene un puntaje diferente a cómo califico otro tipo de tareas que pueda dejar. Entonces, la descripción que vaya a dejar, si de pronto lo tengo o nuestro criterio de calificación es de 1 a 5, puedo dejarlo entonces acá como 1, acá ponerle 2, 3, 4 y 5. Y dependiendo pues como la categoría que yo asigne o el nombre que le asigne a cada categoría, se lo puedo agregar. Puedo definir cuáles son esos criterios. Entonces, por ejemplo, para sacarse un 5, pues tiene que tener toda la documentación, o sea, todos los requerimientos que ustedes piden en la tarea. Lo van agregando allí, esta información les va a aparecer a los estudiantes para que ellos también tengan claridad de cuáles son los criterios de calificación de las tareas, pues para que hagan su mejor esfuerzo y siempre intenten sacar la mejor nota. Es definir el porcentaje de cada uno de los criterios y lo vamos a distribuir uniformemente en cada una de las categorías que estoy definiendo. Y simplemente adjunto. Entonces ya creo un criterio de evaluación que va a ser el de evaluación de talleres o puedo pasar por los diferentes que ya tengo creados.
Los puntos, que van a ser 100 puntos, lo puedo asignar igual que el formulario a uno de los equipos específicos o clases y puedo definir si se lo voy a asignar a un estudiante específico o a todos. La fecha de vencimiento nuevamente y en editar si requiero o si le doy la opción de agregar una fecha adicional de cierre de esa tarea. La puedo guardar o de manera inmediata asignarla a los estudiantes. El criterio de calificación y el método de calificación es exactamente igual, simplemente al estudiante le llega la notificación de la tarea. Acá simplemente le llegó la notificación de que le devolvieron como tal, le indica que se devolvió la tarea anterior y acá ya le indica que hay una nueva tarea. Entonces él da clic sobre la tarea. Se abre la tarea y va a tener nuevamente el espacio para empezar a trabajar. Entonces aquí puedo agregar el trabajo, yo ya había hecho ese documento, el profe lo había pedido previamente. Lo busco de lo que haya trabajado en mis archivos que tengan la nube, creo un documento directamente o simplemente lo cargo desde mi equipo. Entonces, digamos que es este. Cargamos el archivo. Y listo. Entonces ya cargó su tarea, ella pudo visualizar, en este caso Luisa, cuáles eran los criterios de evaluación para hacer la tarea. El material adicional que el profe puso, que fue el video, entonces me redirecciona al video que se cargó de YouTube. El documento que cargó el profesor como material de apoyo. Ahí estaban tareas. Espérame que estábamos acá. Vamos a entrar acá y listo. El lector inmersivo también si lo requiero y listo, ya cargué mi documento y le voy a entregar la tarea al docente. Entonces simplemente le aparece un emoticón de que la notificación de que se hizo la entrega, pero si definitivamente el chico dijo no, cometí un error, este no era el documento, voy a deshacer la entrega. Si está dentro del tiempo de cierre de la tarea, pues simplemente puede realizar, quitar ese documento y cargar otro trabajo diferente. Si se pasa o supera el tiempo de entrega de la tarea, ya no hay forma de que el estudiante pueda realizar la modificación. Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Por ejemplo, acá en documentos. Bueno, o simplemente vamos a crear el documento de cero. No cargo nada. Listo. Y le voy a entregar la tarea otra vez al docente. Entregada, acá le indica la fecha y hora. Bueno, nuevamente, no cargué nada, lo puedo deshacer y así sucesivamente. Y al docente le va notificando cuando ya haya sido entregada o no. En este momento no ha sido entregada, por tanto no le notifica porque no se ha entregado la tarea. Entonces, esas son las opciones que tienen como tareas. Si ustedes quieren tener una conversación, por ejemplo, en el caso con los monitores específicamente, no es necesario, no sería necesario que crearan un equipo por monitor, a no ser que vayan a trabajar todas estas opciones. Es decir, tengan las opciones de publicar contenido y de compartir documentos o de unas opciones un poco ya más robustas. Si lo que necesitan solamente es, como tal, tener un entorno organizado de todos los espacios de trabajo, pues lo pueden tener a través de un 1 a 1. Por ejemplo, volviendo acá al tema de equipos con el docente, tenemos en nuestro canal general, tenemos el contenido de clases que fue el que creé específicamente para organizar la información con la monitora y con el otro docente de apoyo. Entonces tengo nuevamente mi centro de archivos, pero puedo cargar en cualquier canal diferentes pestañas y empezar a interactuar con múltiples aplicaciones, tanto Microsoft como no Microsoft. Entonces, por ejemplo, vamos a cargar acá en archivos un documento previo. Vamos a darle clic en cargar, archivos, descargas. Y carguemos este, por ejemplo, una presentación. Entonces vamos a cargar esta PPT acá en archivos y yo quiero acá empezar a trabajar con las otras aplicaciones. Con los documentos de Word, Excel y PowerPoint, yo puedo seleccionar esa opción como un acceso directo de un documento que ya tenga precargado. No puedo desde acá, de la opción de pestañas en la parte superior, cargar documentos diferentes. Pero, por ejemplo, yo ya cargué ese documento de PowerPoint o está en proceso de cargar. Entonces, ya me identificó que sí,
le doy clic en PowerPoint y me va a mostrar la opción de agregar como un acceso directo esa presentación para que la podamos tener acá, digamos que de manera inmediata, si ya tengo un contenido o una información amplia, para que pueda visualizar esa información. Entonces acá voy a tener un acceso directo a ese PowerPoint. Si yo le quiero cambiar el nombre, simplemente doy clic sobre la parte superior, doy cambiar nombre y le pongo, no sé, material de clase y le doy clic en guardar. Y así queda con ese nombre. Si yo lo quiero quitar de allí, lo puedo quitar. Esto no quiere decir que me la vaya a eliminar. O sea, me elimina la pestaña o el acceso directo que acabo de crear, pero jamás me va a eliminar el archivo. El archivo va a mantenerse donde lo cargué previamente. Entonces, de esta manera puedo también empezar a jugar con diferentes pestañas u archivos o programas. Entonces, por ejemplo, si han trabajado con Poly, que es una herramienta también de encuestas, la pueden utilizar acá, la pueden agregar y empiezan a crear sus encuestas a través de Poly. No solamente se integra con soluciones Microsoft, sino también con no Microsoft. Entonces ahí, bueno, en este momento es un canal privado, por lo tanto no le permite agregar un cuestionario, pero, por ejemplo, en el del corte, que es para todos, sí puedo agregar esa herramienta. Guardar. Los canales privados tienen un poco más de restricción de las aplicaciones porque dependen del tipo de aplicación. Acá me pide iniciar sesión, obviamente, para iniciar sesión a la cuenta de Poly y demás. Otra de las opciones que yo puedo anclar, por ejemplo, son los escenarios de YouTube. Yo puedo tener acá, agregar un enlace directamente o un video. Entonces, por ejemplo, si tenemos un video o una película que hace parte del material que trabajamos en clase, o si el docente en su efecto tiene un canal de YouTube que trabaja directamente y está publicando videos o contenido, o se apalanca de unos videos específicos, pues simplemente los agrega de manera directa como un acceso directo para que el estudiante dentro del contenido de la clase lo tenga. Esto es el contenido que puedo agregar para clase. Adicionalmente, ¿cómo yo habilito esa clase virtual? Porque todo esto es lo que estoy publicando y las tareas que le puedo dejar. ¿Cómo puedo tener una clase en vivo? Las clases en vivo se habilitan de la siguiente forma. Desde el calendario yo las puedo programar. Es decir, puedo definir una nueva reunión y yo les voy a decir clase de ciencias sociales. Yo sé que en este caso, en ese grupo que yo creé, la clase va a ser el martes o los martes a las 9 de la mañana, de 9 a 9:30, por poner un ejemplo, y voy a decir que se va a repetir semanalmente. Si son los martes y los jueves, pues voy a crear una nueva reunión para que el jueves también se empiece a repetir de manera semanal. Entonces acá me lo va a seleccionar como todos los martes, le voy a indicar que lo voy a agregar al canal de biología que creé para que todo lo que se agregue allí y la trazabilidad de la reunión quede y va a quedar en el primer corte. No le voy a agregar una ubicación y entonces, por favor, unirse a la clase. Lo envío. Bueno, y defino los asistentes. En este caso, defino el listado de asistentes que tengo. Sería Luisa, Natalia, y empiezo a agregar estudiante por estudiante. Y le doy clic en enviar. Entonces, automáticamente a ellos les va a aparecer en su calendario la tarea, que en este caso la definí como clase de biología, la clase, que la definí como clase de biología de manera semanal. ¿Sí fue clase de biología? Sí. Entonces vamos a ver el calendario de Luisa, que está también allí, y va a tener semanalmente su clase programada. Entonces, ¿cómo se conectan ellos? En el momento que llega la hora de la clase, ellos simplemente dan clic, vamos a ir al estudiante, que en este caso es Luisa, dan clic sobre la clase. En esa clase, este sí es Luisa, sí. En esta clase le va a aparecer un enlace de conexión y en la parte superior también les dice unirse. Ella da clic allí, acá me va a pedir opciones porque estoy desde el navegador, entonces permitir, habilita micrófono y simplemente le doy unirse. Y ya, en este caso, Luisa se ha conectado a la clase. Acá ya al docente le indica que Luisa está en línea, entonces me puedo unir. Y así sucesivamente le va indicando a los diferentes estudiantes o personas que están invitadas a la clase y empiezan a conectarse a la reunión.
Entonces, desde la opción de la parte inferior, yo puedo compartir y puedo compartir el escritorio completo o las aplicaciones o archivos que haya compartido dentro del equipo. O en ese caso, si por ejemplo el docente tiene su presentación abierta de manera local, pues simplemente le da a compartir escritorio y hace lo que yo estoy haciendo con ustedes, compartiéndole toda mi pantalla para que vean todos los movimientos que tengo entre pestañas. Pero si yo quiero compartirle una aplicación o una presentación específica, también lo puedo hacer. Entonces puedo compartirle la presentación de PowerPoint y dar la explicación de la clase. Puedo habilitar el video si lo requiero. Enciendo la cámara y enciendo el micrófono pues para que me escuchen. En este momento no lo hago porque estoy con ustedes y tendría retorno de sonido. Esa es la opción que tienen ustedes para habilitar las clases en vivo. Si de pronto los estudiantes están siendo un poco indisciplinados y no están teniendo como, digamos, manejando las buenas prácticas en la clase y empiezan a tener indisciplina en cuanto al audio, se vuelve un caos. Ustedes como docente tienen acá en la opción de la reunión, la opción de reunión como tal, van a otra opción adicional o una pestaña diferente donde les va a mostrar, en este caso tu cuenta no tiene permisos para estos cambios. Ok, en este caso no soy administradora, pero pueden solicitar los permisos para que el administrador les permita modificar las opciones de la reunión y que de manera automática bloquee los micrófonos, que eso en el momento en que inicie ya quede bloqueado. Pero si ustedes ya están en la clase y los micrófonos de los estudiantes están deshabilitados, ustedes pueden ir a esta opción, mostrar participantes. En este caso yo lo tengo bloqueado, pero si lo requieren, simplemente bloquean o habilitan el micrófono. Entonces dan clic derecho sobre el usuario o sobre el icono, los punticos, y le podrían dar silenciar al participante o quitar al participante. Definitivamente, quiero que se salga de la clase, lo quito. Entonces, en este caso, pues saqué como tal al docente. Pero lo podrían realizar de esta forma. Si, por ejemplo, en este caso entró Luisa, entramos todos a la reunión, entramos todos a la clase, y en la clase, no sé, Luisa se dio cuenta que no estaba su compañera Natalia, la puede invitar. A pesar de que ella ya está invitada en el calendario y demás, puede hacer la invitación para que le empiece a llamar. Entonces empieza a hacer cal de la llamada. O en este caso, puede invitar a otro compañero que haga parte, o al docente que haga parte de ese equipo en el cual se está haciendo la reunión como tal. Entonces, por ejemplo, Jaime Patiño como estudiante también lo puede llamar. Yo tengo ese usuario acá en otro dispositivo y se podría conectar. Entonces tiene las diferentes opciones, ahí le aparece automáticamente llamando. Si no obtiene respuesta, pues simplemente finaliza como rechazado, porque al finalizar no aceptó la llamada o no aceptó unirse a la reunión. Y así pueden tener las opciones de la clase. Si quieren grabar las clases, pueden dar en la opción de más acciones, inician la grabación. Estas grabaciones de la clase van a quedar guardadas en una opción interna que se llama Stream, pero no van a quedar alojadas en su equipo local. Entonces, independientemente de cualquier dispositivo en el cual hayan iniciado la grabación, cuelguen la llamada o simplemente den la opción de detener. Por ejemplo, detienen la grabación y posteriormente la cuelgan. Él automáticamente empieza a realizar el guardado de esa llamada. Yo la reunión la programé fue en el canal de biología. Entonces esta fue la reunión que tuvimos, clase de biología. Sucede cada martes a esta hora. Esta fue la que yo habilité en este momento. Y acá me está indicando que la grabación se ha detenido y está siendo guardada. Cuando finalice el guardado de la reunión, me va a aparecer acá habilitada para que yo pueda, como tal, visualizar esa grabación. Tanto el docente como los estudiantes van a tener la opción de visualizar la grabación de la llamada en tiempo real. Esas serían como las diferentes opciones que tenemos. Teams realmente es una plataforma que permite tener muchas opciones para un trabajo remoto, para un trabajo colaborativo y para clases remotas. Entonces, esto es como el inicial de cómo pueden empezar a trabajar. Yo sé que pueden surgir muchas dudas. Voy a dejar un espacio de 10 minutos ahora para responder las dudas. Voy a visualizar acá en el Teams que yo tengo en la llamada. Las preguntas que hayan podido agregar, voy a visualizarlas y
Espérenme un segundo. Voy dando respuesta a cada una de las preguntas que tengan. Creo que no hay ninguna. No veo ninguna pregunta. Hay una opción de chat que tienen en la parte izquierda, perdón, en la parte derecha donde pueden agregar las preguntas. No veo ninguna pregunta por ahora. De igual manera, este es el primer espacio que nosotros tenemos. Vamos a tener múltiples sesiones donde vamos a poder resolver las dudas. Si de pronto no pudieron agregar como tal las preguntas en el espacio que se tiene preguntas y respuestas, lo ideal es pues poder tener una siguiente sesión donde podamos explicarles también o aclarar esas dudas que ustedes puedan llegar a tener para darles más claridad de cómo empezar a trabajar las clases. Puede ser un poco abrumador tanta información, pero pues entendemos la coyuntura y también estamos para apoyarlos. Los invitamos a que puedan descargar Teams, de que entren, lo conozcan y empiecen a trabajar en él para que conozcan cómo funcionan y de esta manera podamos resolver la mayor parte de las dudas. Ya como para cerrar, si se dieron cuenta la reunión pues finalizó, grabó la reunión, la dejo acá almacenada, yo simplemente doy clic y queda visible pues el contenido que se compartió en la pantalla en su momento. Queda con el título de la reunión, indica cuáles son las personas que iniciaron y que inició la grabación, me indica cuántos se conectaron, entonces yo puedo tener la trazabilidad de los estudiantes que participaron en la sesión sin necesidad de hacer un llamado a lista y tengo la sesión grabada, pues en caso de que los estudiantes también quieran como retomar o de alguna manera tener un control de las clases y poder como pues reactivar cada una de las sesiones que han tenido. Vale, voy a visualizar nuevamente a ver si tenemos preguntas. No veo preguntas. Bueno, sin más, no siendo más, les agradezco mucho por el espacio. Espero que podamos canalizar con Jaime las siguientes sesiones y tal vez las siguientes preguntas. Y cualquier cosa, pues no duden en contactarnos. Nosotros de parte de Microsoft y con el equipo de Jaime estamos para apoyarlos en todo este tema de las clases virtuales a través de Microsoft Teams. Muchísimas gracias por el espacio y que tengan un excelente día.